una barra de acero en este caso, que está a 0 grados Celsius, tiene una longitud de 4,8 metros. Nos pregunta de qué tamaño va a quedar, cuál es la longitud que tiene a los 50 grados Celsius y a los menos 30 grados Celsius. ¿Qué tan grande va a quedar el sistema? Esa es la pregunta que nos está haciendo este problema. Entonces, consideremos en primera instancia los datos que se nos entregaban. El ejercicio en primera instancia decía que era una barra de acero. Por tanto, ejercicio, en este caso 6, es de acero. Por tanto, de inmediato nos entregan el valor del alfa, que en este caso alfa del acero tiene un valor numérico que nosotros lo podíamos determinar precisamente de lo que eran las guías y material que nosotros tenemos, porque son tablas de datos que se entregan principalmente. De acuerdo al PowerPoint que les entregué en clases, o que no más que le entregué en clase, el que se les entregó en este caso a través de lo que era la plataforma, que vimos la clase pasada, no era esto, era... Estoy buscándolo, aquí está. De acuerdo a este PowerPoint, nos está diciendo de que el acero, que es el material del cual estaba hecho, tiene un alfa de 11 por 10 a la menos 6. Por tanto, con esa información, nosotros ahora decimos de que el alfa del acero es 11 por 10 a la menos 6, 1 partido en grados Celsius, que es la unidad en la cual se mide. ¿Se logra ver bien? Chicos, ¿se Sí, alcanza a leer? sí, sí se alcanza. Ya, gracias. Con esa consideración entonces, nosotros tenemos que determinar los otros datos que nos están entregando. Dice que tiene una longitud en el ejercicio de 4,8 metros. Por tanto, con esos 4,8 metros que me están dando ahí, precisamente se refiere a lo que vendría siendo la longitud o el tamaño inicial que tiene el sistema. Por tanto, con eso, nosotros obtenemos el largo inicial del sistema, que son 4,8 metros. 4,80, 4,8 da lo mismo en realidad, no nos afecta en el cálculo lo que va a ser un cero en esa parte. Entonces, aquí me sale que Benjamín se quiere unir al sistema, tiene que unirse con la clave que corresponde del liceo. Bueno, 4,8 metros. Me dice también de que la temperatura inicial del sistema, de acuerdo a lo que sale acá, es de 0 grados Celsius. Por tanto, la temperatura inicial son 0 grados. Y después me pregunta, ¿cuál sería? Vamos a hacer una letra A. La longitud final si es que la temperatura a la cual llega, que es la temperatura final, es en este caso de 50 grados Celsius. O sea, de qué tamaño va a quedar si es que aumenta la temperatura de 0 a 50. Y nos está preguntando también, una letra B, cuál va a ser la longitud final si es que la temperatura final del sistema es de menos 30 grados Celsius. Esas son las dos cosas que me está preguntando. Precisamente en lo que es esta parte de acá. ¿Cuál es la longitud que va a tener a los 50 y a los menos 30? Entonces, ¿cómo se calcula? Tenemos que en este caso considerar lo siguiente. Primero que todo, sabemos que nuestro cuerpo en este caso es una barra simplemente de acero. Por tanto, vamos a asumir de que tiene un tamaño inicial de ese porte. Por ponerle un tamaño, nomás no es escala ni nada.
Sabemos que la distancia desde este punto hasta acá serían los 4,8 metros. Los 4,8 metros originales que nos está entregando el sistema. Y que cuando la temperatura aumenta, el cuerpo va a quedar más grande. No hay problema si alguien tiene la cámara encendida, como les he dicho en más de alguna oportunidad. Por tanto, en este caso estamos asumiendo de que la temperatura final son 50 grados Celsius, perdón. Y consideramos de que en este caso, cuando el cuerpo disminuye la temperatura, el cuerpo tiene que quedar más pequeño. Por tanto, si consideramos de que originalmente el cuerpo era de este tamaño, entre estos dos intervalos, en un caso el cuerpo va a ser más pequeño y en otro va a terminar siendo más grande. Simplemente depende de la variación de temperatura que sufrió el sistema. Por tanto, esta distancia es la que nosotros queremos saber, el tamaño final. El tamaño final. De acuerdo a las fórmulas que nosotros hayamos visto, que eran las que teníamos acá, yo puedo saber cuánto cambió el tamaño y puedo saber de qué tamaño quedó el sistema. Por tanto, voy a usar de inmediato la segunda fórmula que me estaría diciendo de qué tamaño va a quedar este cuerpo. Entonces, para la letra A, lo vamos a considerar de la siguiente forma. Letra A. Tenemos alfa a 0 como datos para la letra A. Estos son los datos que tenemos. 11 por 10 elevado a menos 6, 1 partido en grados Celsius. Tenemos lo que es la longitud inicial, que serían los 4,8 metros, porque estamos partiendo desde ese punto siempre. Y nos están dando en este caso la temperatura inicial, que son 0 grados Celsius, y la temperatura final, en el caso de la letra A, que son 50 grados. Por tanto, con estos dos datitos que tengo aquí, yo puedo determinar cuánto cambió la temperatura, lo que se llama delta T, que por definición siempre va a ser la temperatura a la cual llegó menos la temperatura a la cual partió. En este caso, partió con una temperatura de 0 grados Celsius y terminó en una de 50. Por tanto, sería temperatura final 50 grados Celsius menos la temperatura inicial 0 grados Celsius. Esto me dice de que la variación de temperatura que sufrió en el caso A son 50 grados Celsius. Una temperatura en este caso positiva. Entonces, con esos datos y con esa información, que es lo que yo ahora tengo, puedo escribir la ecuación básica que me dice de qué tamaño va a quedar el cuerpo. Se determina cómo. El tamaño final que va a tener el sistema tiene que ser igual al tamaño inicial que tiene, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Cierro paréntesis. Esa es la fórmula que me permite saber cuál es el tamaño final que va a tener este sistema. O sea, esta longitud de aquí, desde este punto hasta acá. LF. Ese es el tamaño final que yo voy a obtener con esto. Ahora, asumiendo eso, tengo en este caso que simplemente reemplazar los valores que yo necesito, o que tengo en este caso. La longitud final es la incógnita. La longitud inicial es lo que me está entregando aquí, que es el 4,8 metros. El 1 simplemente es un valor numérico que viene por la fórmula, ese siempre se escribe. El alfa es el valor que yo obtuve de acuerdo al material que era, en este caso 0, 11
por 10 a la menos 6, 1 partido en grados Celsius, y eso se multiplica por cuánto varió la temperatura, que fue lo que calculamos de temperatura final menos temperatura inicial, y en este caso sería simplemente 50 grados. Entonces, con eso, ahora tengo que ir reemplazando y simplemente calcular. Agarro una calculadora, esos grados Celsius que están ahí se van con estos que están acá abajito porque forman 1, y nos quedaría primero 1 más, dentro del paréntesis, voy a hacer esta multiplicación primero. ¿Cómo anoto ese término que está aquí? 11 por 10 a la menos 6. Para anotar ese término, yo tengo que considerar, en este caso, en primera instancia, lo que vendría siendo la notación exponencial. En calculadoras, cuando yo quiero escribir un número como 11 por 10 elevado a, o cualquier número por 10 elevado a, se tiene que hacer con este botón que está acá abajo, el exp. El botón exp es el botón que significa en la calculadora por 10 elevado a. Si tengo otro tipo de calculadora como la que está acá, literalmente me sale por 10 elevado a x, 10 elevado a algo. Sale directamente. O si tengo otro tipo de calculadora, me va a salir también por 10 elevado a. O sea, siempre sale escrito de alguna forma esto. Si yo le escribo, por ejemplo, el número 11 por 10 elevado a menos 6, así queda expresado en esta calculadora. Tengo que usar el signo negativo que sale acá arriba, porque el de acá es el signo de resta. El signo de números negativos es el que sale acá arribita en la calculadora. Si quiero escribir el número en esta calculadora, por ejemplo, escribiría 11 por 10 elevado a menos 6. Y también me queda escrito, en este caso, el número ahí. Si lo quiero escribir en esta otra calculadora, que es la más clásica, escribo el 11, aprieto el botón exp, que es por 10 elevado a, pero en la calculadora me va a salir simplemente una letra E. Esa letra E que está escrita ahí significa por 10 elevado a. Es todo este término, por 10 elevado a. ¿Qué cosa? Menos 6. Menos el signo menos, que si se dan cuenta, si escribo la resta, es más larga la rayita. Si escribo el signo de negativo, es más cortita. Por tanto, tendría que escribir 11 por 10 elevado a menos 6. Ahí está escrito el término. Y ahora simplemente lo quiero multiplicar por 50 para hacer este otro pedazo. Por 50. Y se escribe simplemente así. El resultado en este caso me está dando un número un poquito más feo de lo normal. Según esto es 5,5, 5.5, pero aquí me sale escrito en chiquitito en la calculadora. Vamos a tratar de ponerle un poquito de aumento ahí. Por 10 elevado a. ¿Y a qué cosa está elevado? A menos 4, porque sale menos 0,4. Por tanto, ese es el número que me da como respuesta aquí, en esa multiplicación. La escribí como notación científica, notación exponencial, y el resultado también me da en notación exponencial. Ahora, de esta condición y característica, nosotros tenemos que hacer esta suma. Por tanto, ahora tengo que a ese resultado simplemente sumarle 1. Y ahora ya me está quedando un número, que en este caso sería 1,00055. Ese es el número que me da como respuesta adentro del paréntesis. Las calculadoras, sobre todo las Casio, trabajan con los puntos y las comas con signos cambiados. Eso quiere decir de que si yo escribo, por ejemplo, 1000 en la calculadora, me sale 1,000.
Si yo escribo 0,1, aprieto es igual y aquí me va a salir con un punto. O sea, la calculadora trabaja con los valores cambiados ahí. Isidora, si se escucha cortado, es principalmente problema de conexión. Y normalmente es problema de conexión de ustedes. De hecho, ahora tengo 200 megas de subida, por tanto, de aquí debería salir lo mejor posible hacia ustedes en este caso. Ahora, con esto, yo tengo que seguir el ejercicio porque esto es una parte nomás. Tengo que seguir bajando el resto de las cosas. Lo único que desarrollamos es el paréntesis. Por tanto serían 4,8 metros multiplicado por 1,00 y algo. Y esto va a ser igual al tamaño final que va a tener. Por tanto, la longitud final sería 4,8 multiplicado por 1,00055. Es igual. Y me estaría dando de que el cuerpo de acero estaría midiendo 4,8026 metros. O sea, el cuerpo creció, pero creció como 1,5 milímetros, 2 milímetros, una cosa así. No más que eso. Por tanto, así se considera y se trabaja este ejercicio. El número obviamente es más grande que 4,8, por tanto sí creció. Este pedacito de acá es ínfimo, es muy poquitito lo que terminó creciendo. ¿Se entendió más o menos lo que estoy haciendo acá? En todo caso, en letra B todavía tenemos que hacer lo que es otra parte. ¿Me van siguiendo con el ejercicio? Sé que hay varias cosas que ir revisando Sí. a la vez. ¿Javiera? Sí, sí se entiende. Ya. Ahora, veamos la letra B, que es lo mismo, pero ahora la temperatura es menor, por tanto el cuerpo tiene que achicarse. Eso es lo que nos dice toda la lógica y todo lo que corresponde. Por tanto, letra B. En la letra B, seguimos con los mismos materiales, por tanto el alfa sigue siendo acero, 11 por 10 a la menos 6, 1 partido en grados Celsius. La longitud inicial sigue siendo la misma con la cual partimos, 4,8 metros. La temperatura inicial siguen siendo los 0 grados Celsius, pero la temperatura final ahora son menos 30. Entonces aquí me quedaría menos 30 grados Celsius. Eso es lo que estamos considerando acá. Determinamos el valor de delta T, la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final fueron menos 30. La temperatura inicial, 0. Por tanto, por fórmula, menos 0. Menos 30 menos 0, me queda que la variación de temperatura es igual a menos 30 grados Celsius. O sea, la temperatura se redujo. Eso es lo que me está diciendo esta condición acá. Con estos datos entonces reemplazamos en la fórmula que me dice de qué tamaño queda un cuerpo. Longitud final es igual a longitud inicial, 1 más alfa delta T. Longitud final, el tamaño de cuál va a quedar, se multiplica por el tamaño inicial, 4,8, 1 más el alfa, 11 por 10 elevado a menos 6, no estoy anotando las unidades, multiplicado por cuánto cambió la temperatura, menos 30 grados. Ahora, tenemos que desarrollar todo lo que está acá adentro.
Por tanto, lo voy a escribir de inmediato, lo que vendría siendo estos dos términos. Como ya hemos dicho recién, 11 por 10 elevado a menos 6 por menos 30. Esto de aquí me da menos 3,3 por 10 elevado a menos 4. Y a esto tengo que sumarle 1. Dentro del paréntesis me está quedando 1 más menos 3.3 por 10 elevado a menos 4. Así se iría notando en la calculadora lo que tengo acá dentro del paréntesis. Es igual a 0,99967. Es un número que es más pequeño que 1, por tanto el cuerpo tiene que achicarse. Y esto tendrá que multiplicarlo entonces por 4,8 que estaba afuera del paréntesis. Y eso va a ser la longitud final que va a tener el cuerpo. Entonces, 4.8 por 0,99967 me estaría dando que el tamaño final cuando la temperatura se reduce es de 4,798 y uno más le ponemos 4 metros. Estamos diciendo que el tamaño original eran 4,8 metros. Si la temperatura aumenta en 50 grados, el cuerpo termina siendo de 4,803 metros. Si el cuerpo reduce su temperatura a menos 30 grados, el cuerpo termina siendo de 4,7984. O sea, se achica. Es poquito. Porque el acero crece muy poco cuando aumenta la temperatura o disminuye muy poco cuando aumenta la temperatura. Porque su alfa es pequeño. A eso se refiere esta condición y lo que estamos viendo acá. Entonces, el cuerpo crece poco y se achica poco si es que la temperatura cambia. Y eso sería entonces el ejercicio 6.